Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. En el marco del 50 aniversario del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Costa Rica, les damos una cordial bienvenida a esta conferencia, titulada Conviene hacer un nuevo Código Civil. Se les informa, podrán realizar sus preguntas al finalizar la presentación. Las mismas serán contestadas por el expositor. El día de hoy contaremos con la presencia del profesor Federico Torrealba Navas, quien es profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, coordinador de la Cátedra de Derecho de la Contratación Privada y presidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado. Además, es coordinador de la Comisión Civil y Mercantil del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica y miembro de la Comisión Especial Redactora de un nuevo proyecto del Código Civil con el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Del mismo modo, fue investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Costa Rica y secretario general del capítulo costarricense de la Asociación Henri Capitant de Amigos de la Cultura Jurídica Francesa. Es abogado litigante socio del bufete Facio y Cañas, árbitro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Costa Rica y autor de varias obras de derecho civil, y quien es doctorando de la Universidad Externado de Colombia con su tesis doctoral en preparación titulada La absorción de los beneficios del infractor en el derecho de la propiedad intelectual. Sin más, el tiempo es suyo. Muchas gracias, muy amable, muy buenas tardes a todas y todos. Agradezco al Instituto de Investigaciones Jurídicas, en la persona de su director, don Gustavo Chan, por esta gentil invitación e iniciativa. Damos hoy a un ciclo de conferencias sobre el proyecto instalado en el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica de elaboración de bases para un proyecto de Código Civil. Este proyecto es coordinado por una comisión especial conformada por don José Rodolfo León Díaz, quien es juez de la República, y de Ben 8 tendrá una charla sobre este mismo tema. También por la máster Ana Yancy Rojas Chan, quien es, a mi gusto, la máxima escritora de derecho mercantil del último cuarto siglo de nuestro país, y por mi persona en la coordinación académica, junto con don Eduardo Rojas en la coordinación institucional y con la licenciada Catherine Bustos en la dirección ejecutiva. Este proyecto cuenta ya con el apoyo entusiasta de un nutrido grupo de consultores, tanto nacionales como internacionales, que provienen de la academia, de la práctica, la judicatura, así como con el apoyo generoso y decidido de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, en la persona de la señora decana, doña Marcela Moreno Buján. Y también este proyecto requiere para su realización del apoyo de personas jóvenes que puedan conformar lo que hemos dado a denominar equipos juveniles de investigación. Este proyecto no es nuevo, pero creemos que puede ser realizado con paciencia y con el esfuerzo colectivo de una generación de las personas juristas que hoy, a 2025, estén en la situación donde estén, ¿verdad? Hemos pensado, por supuesto, en los consultores nacionales con el cuerpo de profesores de nuestra facultad y también de otros centros de académicos del derecho, por supuesto, personas que se han dedicado al estudio, a la academia, que se han destacado profesionalmente, que ya tienen pues una carrera en el derecho. Hemos pensado también en contar con una comisión de honor integrada por profesores, profesoras jubilados, exmagistrados, exmagistradas, profesores eméritos de nuestra facultad, etcétera, y ya tenemos un apoyo bastante importante de personas como nuestro querido profesor don Víctor Pérez, como la exmagistrada doña Anabel León Feoli y otras personas más que no quiero pues agotar la lista porque sería imposible. Y también estamos pensando en formar un cuerpo de consultores internacionales, ya los tenemos. Tuvimos este año o el año pasado una sesión interesantísima con un miembro de la Comisión Permanente Codificadora de España, don Domingo Bello Janeiro, y con un miembro de la Comisión Redactora del Código Civil de Argentina, don Daniel Pizarro. Vinieron acá y están totalmente comprometidos con este
proyecto que se tiene de elaborar las bases de un futuro Código Civil y Mercantil unificado. Todas son preguntas, porque hasta el día de hoy pues, no queremos tener ninguna idea preconcebida. La hipótesis que se tiene, pero no está escrita en piedra, es que convendría a nuestro país tener un Código Civil y Mercantil unitario, unificado, al estilo del Código Civil de la Argentina de 2015, y como lo fue en su momento el Gran Código Civil de Italia de 1942, precedido por el Código Suizo de las Obligaciones, etc. Entonces, creemos que puede hacerse un Código Civil unificado del derecho patrimonial y de la persona física y de la persona jurídica, dejando la materia ultra especializada de las familias, dejándola aparte de este código, pero por supuesto estableciendo los puntos de empate con esta materia y con otras tantas materias especiales que se deben regular por leyes especiales, como tenemos las leyes especiales sobre arrendamientos urbanos y suburbanos, la legislación especial sobre mercados de valores, etc. Entonces, si bien se piensa en un código unitario, unificado, no es un código que sea omnicomprensivo, sino que lo que se busca es armonizar lo que con el tiempo se descodificó. La aspiración de un código civil era un código de las leyes de convivencia que fuera suficientemente amplio para incluir todas las ramas, ¿verdad?, de la vida en sociedad, pero nuestro código civil se fue deshojando. Yo tengo en mi casa una versión antigua del Código Civil, famosa edición anotada por un prestigioso, el Código Civil de Solera, bueno, algunos de los anotadores del código, y es un libro enorme, lleno de anotaciones, con jurisprudencia, etcétera. Y hoy ustedes pueden comprar en una librería un Código Civil y lo que van a encontrar es un folletín, ¿verdad? Y no fue que se adelgazó con el tiempo, ¿verdad? No fue que entró en régimen, sino que fue progresivamente podado, ¿verdad? Por ejemplo, entre muchas podas, en 1941-42, cuando entró en vigor el Código de Trabajo, todo el capítulo de los contratos de obras y servicios fue derogado. Y no era necesario, porque el Código de Trabajo lo que contiene son unas ramas de servicios muy específicos, los servicios bajo subordinación jurídica, los servicios laborales, pero los otros servicios, mercantiles, profesionales, eso es una rama que requiere regulación y actualmente no tenemos en el Código Civil, quedó una laguna después de esa poda excesiva del año 41. Así ha ido pasando, se han derogado capítulos enteros del Código Civil, y a la par del Código Civil tenemos un Código de Comercio que en su momento fue la revolución. Los mercantilistas en los años 60 y 70 del siglo pasado proclamaban la muerte del Código Civil, decían ya el Código Civil es historia del derecho. Lo moderno, decían los comercialistas de los años 70, el Código de entró en el 64, entonces eso fue el boom en los años 60 y todavía en los 80. El Código de Comercio sustituye al Código Civil y con el tiempo nos dimos cuenta que es un código bastante imperfecto, fragmentario, y que hoy es un código viejito también, porque es de la etapa previa a la revolución digital. Imagínense ustedes, un código de 1964. Y también tenemos otro llamado Tercer Código Civil, también fragmentario, la Ley de Protección al Consumidor, que es una ley reglamento, y también tiene la parte que regula la competencia, sumamente importante, que gobierna grandes áreas, grandes zonas de la interrelación social, ¿verdad?, de toda la cadena de puesta en el mercado de bienes y servicios, con miras al consumo por parte de sus destinatarios finales, pero bien que mal es una ley fragmentaria que en muchas cosas no empata con el Código Civil y el Código de Comercio. Por ejemplo, no sabemos cuánto tiempo duran en prescribir las acciones basadas en la Ley de Protección al Consumidor
y el reglamento de la Ley de Protección al Consumidor decía que en 10 años, y después un tribunal contencioso anuló ese reglamento en cuanto a los 10 años, y la jurisprudencia ha venido diciendo no, que se aplican los 4 años del Código de Comercio. Total, que para uno que tiene que lidiar con el derecho privado, los abogados, los profesores de derecho, es tremendamente complejo contar con fuentes tan dispersas y tan asistemáticas, porque no solamente tenemos lagunas, sino que tenemos duplicidad de regulación. Entonces hay contratos de fianza en el civil, contratos de fianza mercantil, contratos de préstamo civil, contratos de préstamo mercantil, sociedades civiles, sociedades mercantiles, y en buena parte de los casos se discute si una relación jurídica es civil o si es comercial. Se discute, ustedes van a encontrar jurisprudencia, cómo ha corrido tinta para poder determinar si una relación jurídica es civil o es mercantil. ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, para temas tan importantes como para determinar si ha operado una prescripción negativa, o para determinar si en una obligación plural se presume la solidaridad, como ocurre en las obligaciones plurales del derecho comercial, o la mancomunidad, como ocurre en las obligaciones plurales del derecho civil. Todavía hace poco, resolviendo un proceso arbitral bastante complicado, una parte sostenía que su contrato de construcción era un contrato civil, regulado por el Código Civil, que tiene algunas normitas que quedaron en el contrato de arrendamiento de obra, unas normitas insuficientes, fragmentarias, desactualizadas, pero se decía, bueno, el contrato de construcción está regulado en el Código Civil, entonces se le aplica el plazo de prescripción de las acciones del derecho del Código Civil, los 10 años y los 3 años. Otra parte decía, no, esto es un contrato de carácter mercantil, este contrato de construcción, porque está concertado entre 2 sociedades anónimas y es una actividad evidentemente comercial, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, todo era para ver si se aplicaba los plazos cortos de prescripción y los plazos largos de prescripción. Querido amigo Manuel Echeverría, aquí presente, con quien he tenido el gusto de litigar en conjunto y en contra, sabe muy bien que esa es una discusión permanente, ¿verdad? En el litigio civil y mercantil, determinar si una relación jurídica es civil o mercantil. ¿Y para qué? ¿Para qué? ¿Será necesario? Nos hemos acostumbrado a vivir en esto. Y si ustedes se ponen a pensar, ¿no habrá una inconstitucionalidad en que las obligaciones de los comerciantes prescriban antes que las obligaciones del resto de los mortales? Que tienen de buenos, de bonitos, de especiales, de privilegiados los comerciantes para que sus obligaciones prescriban a veces las obligaciones de vicios ocultos en 10 días. Ciertas obligaciones en 1 año y otras lo máximo 4 años. Pero usted y yo, que no somos comerciantes, nuestras obligaciones prescriben a los 10 años. ¿Por qué? Es que dicen los comerciantes, es que queremos vivir más rápido, nosotros tenemos una vida muy acelerada. Y un momentito, yo también. Yo quiero que mis obligaciones prescriban a los 4 años. ¿No les parece que es un privilegio que es contrario al artículo 33 del Código Civil tener plazos de prescripción especiales para los comerciantes y plazos más largos para los no comerciantes? Y el litigio que se da, ¿cuánto tiempo se pierde? ¿Cuánto tiempo se pierde? En realidad es un litigio estéril. Estéril porque orbita en torno a una petición de principio, es un razonamiento circular. Ustedes, ¿quiénes ya cursaron aquí Derecho Comercial? Están en eso. Probablemente ya vieron que la relación que hay entre el artículo 1 y el 5 del Código de Comercio, que dice, bueno, los comerciantes son los que se dedican a hacer actos de comercio y los actos de comercio son los que realizan los comerciantes. O sea, es un círculo, ¿verdad? Parece un hámster dando vueltas, sin fin. Y entonces, pero además han entrado en juego otras materias que hay una rivalidad de especialidades.
porque hay contratos agroindustriales que uno no dice, bueno, este es un contrato agrario o un contrato comercial, también para temas de prescripción y para otros temas parecidos. Y entonces hay una parte que quiere decir, esto es un contrato agrario, y como no hay leyes sustantivas agrarias sistemáticas, por lo menos, entonces se quiere aplicar el plazo de prescripción de los 10 años del Código Civil supletoriamente. Y otra parte dice, no, es un contrato entre empresas para aplicar los plazos cortos. Entonces gran parte de los litigios se pierde el tiempo de todo el mundo discutiéndose en este duelo de materias, y todo, o principalmente en torno a la duplicidad de regulaciones en cuanto a la prescripción. Un estudio como este, que se invita a ustedes a integrarse, a redactar un código civil, por favor, intégrense, es un estudio sobre todo de derecho comparado. El derecho comparado se estudia no solo por curiosidad intelectual, ¿verdad? Qué interesante, cómo será el derecho de Singapur, cómo será el derecho de Japón, cómo es el código civil nuevo de la China, ¿verdad? Sino para vernos en el espejo. Esa es la razón de ser del estudio del derecho comparado. ¿Y qué han hecho países que han afrontado situaciones parecidas a las nuestras, como en Alemania, como los franceses recientemente? Bueno, han simplificado su derecho civil. Por ejemplo, en materia de prescripción, han reducido plazos. En Alemania se estableció un plazo general de 3 años. Creo que el Código Civil de francés, la reforma que le hicieron hace poco, en 2016 y 2018, al Código Civil de Francia se le hizo una reforma importante, un overhaul a ese código, para renovarlo, el Código Napoleón. Y creo que también se estableció un plazo de 3 años, si no me equivoco, 3 o 4, son plazos cortos generales. Ciertos derechos muy especiales no son imprescriptibles, como los hechos de lesa humanidad, ¿verdad? Pero eso ya es la excepción a la regla. Pero en lo que es derechos patrimoniales, los plazos de prescripción negativa son cortos. 3 años. ¿Cuánto les parece a ustedes que debería ser un plazo de prescripción en Costa Rica general? Para todo. Para todo. Un único plazo. Ahora, a fin de cuentas, la prescripción es un tema de seguridad jurídica. En mi libro de responsabilidad civil traté de hacer un elenco de plazos de prescripción especiales en Costa Rica y no terminé. Son páginas de páginas. ¿Qué tal acción prescribe? Pero si es en tantos años, pero si es de tal manera prescribe en tanto, y que si es un contrato a destajo en tanto. No hay nadie que se pueda aprender esos plazos. Entonces, ¿no sería mejor hacer un solo plazo parejo? ¿Cuánto les parece a ustedes que debería ser un plazo de prescripción general? 2 años, muy poco. 10 años, definitivamente no, ¿verdad? 5, bueno, 5 años. Ahora, vean qué interesante, de esa decisión depende mucho la justicia pronta. ¿Saben por qué? Porque si el plazo de prescripción es de 3 años, la materia litigable se va comprimiendo en el tiempo. Entonces los tribunales van a tener disputas que tienen un plazo de antigüedad de 3 años. Entonces pueden resolver más rápidamente. En cambio, si usted agréguele un plazo más de prescripción, 1 año más o 2 años más, entonces se expande la base de controversias que no se han pacificado a través de una decisión judicial o arbitral. Tremendamente importante esto para la justicia pronta y cumplida, hacer valer la garantía del artículo 41 de la Constitución Política. Bueno, vean qué conexión más profunda puede haber. Si el plazo de prescripción entonces es de 4 años, digamos, o 5, o 3, entonces son menos litigios los que quedan. Y la gente que necesita plantear una demanda la plantea ya, o la deja morir, o la deja prescribir. Entonces no tenemos esos juicios donde la prueba es de hechos que pasaron hace 10, 13, 14, 15, 18 años, como todavía hay en los tribunales de justicia. Esos casos que se quedaron pegados, ¿verdad?, en el tiempo. Entonces, algo tan sencillo puede contribuir a la justicia pronta.
Cuando don José Rodolfo León, que es miembro también de esta comisión especial redactora, redactaba el Código Procesal Civil, conversábamos que no basta reformar las leyes procesales para hacer valer la justicia pronta. No basta las leyes procesales. Se requiere una simplificación y una armonización del derecho sustantivo. ¿Para qué? Primero, para que sea más fácil estudiar el derecho privado. Qué difícil es dar clases. Bueno, ustedes, Oscar Miguel aquí presente, sabe lo difícil que es dar clases de derecho privado, porque uno empieza así, bueno, miren, vamos a estudiar el contrato de fianza, pero vamos a empezar por el Código Civil, pero entonces nos vamos a pasar al Código de Comercio, pero es que hay unas reglas especiales que están aquí por la Ley Reguladora del Mercado de Valores, y hay otras que están por acá, y en este caso no hay abstracción, y en este caso sí hay abstracción, y la abstracción, tremendamente complicado para quien da la clase, pero para quien absorbe el estado actual del derecho positivo. Imagínense ustedes, ojalá que aquí salieran personas que entraran al Poder Judicial, impartir justicia, pero imponerse del estado del arte, el derecho positivo, es súper complicado. Súper complicado no solamente por esta pluralidad de leyes que son contradictorias, sino porque gran parte de las instituciones se han forjado a base de jurisprudencia. Jurisprudencia que tampoco es estable, que es zigzagueante. Vean ustedes, por ejemplo, la jurisprudencia sobre usucapión. De hoy en 15, de hoy en 22, Oscar Miguel nos va a hablar de derechos reales. Había una jurisprudencia zigzagueante sobre usucapión. Versiones jurisprudenciales sobre lo que es un justo título o apto para usucapir. ¿Cuántas no ha habido? ¿Cuántas no ha habido? Versiones jurisprudenciales de eso. Entonces, muchas de las figuras han sido creadas por la jurisprudencia. La excepción de contrato no cumplido, por ejemplo, busquen en el Código Civil, no la va a encontrar. La resolución, ¿la puede declarar unilateralmente una parte o hay que esperar a que la declare el juez? Decía el señor Casafont, don Pablo Casafont, en los años 60, no, hay que esperarse a que la resolución del contrato sinalagmático la declare el tribunal. Y eso se sigue enseñando. Pero habrá tiempo a esperar que un contrato comercial, un contrato de distribución, un contrato de construcción, de obra magna, donde cada día es oro, habrá tiempo a esperar a que un tribunal declare la resolución del contrato. ¿O será mejor tomar la solución que nos sugirió la Convención de Viena sobre compraventa internacional de mercaderías, que permite la resolución unilateral? Y la parte que declara la resolución unilateral lo hace a su riesgo y ventura. Ya un tribunal posteriormente juzgará si abusó o no abusó del derecho. ¿Verdad? Y ese es el norte. La Reforma Francesa acaba de incorporar la resolución unilateral también de los contratos sinalagmáticos. Una parte asume el riesgo y declara el incumplimiento grave, lo comunica y ya quedó resuelto. Los holandeses también tienen eso en cuanto a la nulidad. Una parte dice, este contrato es nulo, y declara la nulidad, la comunica, y esa nulidad, confirmada por los jueces, tiene efecto desde esa comunicación de anulación y anulabilidad. Y eso pues está muy bien en la Convención de Viena sobre compraventa internacional de mercaderías, reforzada por los principios Unidroit. Ustedes saben que son como calcados, unos antecedieron a la otra y después lo sucedieron el desarrollo. Y ahí están las fuentes donde buscamos la norma jurídica para nuestro nuevo Código Civil. Tenemos que ir de compras, no hay que empezar de cero. En muchos de los campos, ahorita les voy a decir un campo donde sí hay que empezar de cero. En el siglo XIX era bastante sencillo para una comisión redactora del Código Civil redactarlo. Era bastante fácil. ¿Por qué? Tenían ahí el Código de Napoleón.
¿verdad? Luego tenían los códigos europeos también del siglo XIX. Estoy ubicándome como 1980, en 1888. Tenían el majestuoso código de Andrés Bello, una obra fantástica. Ahí tenemos el busto de ese gran jurista, cuyo código sobrevive, ¿verdad? En Colombia, en Chile. No lo quieren reformar, le tienen demasiado respeto al código de Bello. Nuestros codificadores se basaron en una codificación vieja de Prusia para la cédula hipotecaria. Ahí es donde sacaron la cédula hipotecaria, que realmente es un animal raro. Solo Costa Rica, que yo sepa, tiene hoy en día la cédula hipotecaria. Fue copiada de la legislación prusiana, y después el Código Civil de Alemania lo abandonó hace poco en una de las crisis económicas, porque se dieron cuenta que la cédula hipotecaria se prestaba a muchos abusos porque encarna títulos abstractos que permiten extraerle valor a un bien inmueble, y entonces se encontraron muchos abusos de gente que ejecutaba cédulas hipotecarias de operaciones financieras que ya estaban pagadas. Entonces se hizo una reforma al BGB alemán y eliminaron la abstracción de su cédula hipotecaria. De manera que la cédula hipotecaria que tenemos en Costa Rica que yo sepa, es el único país civilista que la tiene. No la he encontrado en ningún país latinoamericano siquiera. No sé si Oscar conoce algún otro país. Bueno, ahí teníamos una especie de extravagancia que tenemos con la cédula hipotecaria nuestra y que sirve hoy en día todavía para controlar anónimamente bienes inmuebles. Porque con la cédula hipotecaria se transforma el derecho real inmobiliario en un bien mueble, en un papel. Y el que tiene ese papel controla el bien inmueble y circula por endoso, hasta por endoso en blanco, de tal manera que todavía es un instrumento para controlar anónimamente, uno de los poquitos instrumentos de privacidad. A mí me gusta la cédula hipotecaria personalmente, pero habrá que estudiarla si conviene dejarla en nuestro futuro proyecto. Pero les comentaba que hay muchas fuentes de donde ir a buscar información, muchas fuentes, muchas. El señor Pizarro, en la reunión que tuvimos hace poco, una reunión de trabajo, nos recomendaba mucho el Código Civil de la Argentina. Es un código hermoso, a mí me encanta. Me parece que se puede mejorar mucho. Se puede mejorar mucho porque lo hicieron en un tiempo récord y quedaron algunas figuras algunos cabos sueltos. Tan es así que don Daniel Pizarro integró una comisión que formaron en la Argentina para reformar el código nuevo. Este trabajo lo tenemos también acá, es un proyecto de reforma del Código Civil de Argentina. Pero hay muchas leyes modelos, ya no tenemos que… ¿Qué más tenían los codificadores del siglo XIX? Bueno, tenían las leyes españolas viejas, tenían el proyecto de Código Civil de García Goyena, que era buenísimo también, el de 1851, el de Andrés Bello, el Código Napoleón, y pare de contar. Ahora nosotros tenemos una infinitud de instrumentos normativos civiles modernos. Tal vez podemos subrayar Convención de Viena, Principios UNIDROIT, los trabajos europeos también, el marco común de referencia. Son trabajos de altísima calidad, en los cuales debemos fijarnos. Podría ser estos instrumentos que acabo de mencionar, son como la nueva ley modelo, lo que fue el Código Napoleón en el siglo XIX. Estos instrumentos yo diría que sirven como ley modelo. Una vez hablé con un señor, Reinhard Schulze, erudito alemán, y le pregunté, bueno, mire, ¿en qué se basaron para la reforma del BGB de 2002? En obligaciones, fundamentalmente Convención de Viena. Bueno, imagínense ustedes. Bueno, pero además los alemanes tenían 10, 20 años de trabajos preparatorios seriamente documentados para la reforma que le hicieron en 2002. Bueno, pues nos podemos aprovechar de esa reforma. Tenemos que ir a buscar lo bueno donde esté, de donde venga. El Uniform Commercial Code
esa gran ley modelo estadounidense tiene cosas riquísimas que nos pueden servir. De hecho, ya nos sirven. Por si ustedes no se han dado cuenta, el derecho angloamericano ha interpenetrado en la práctica contractual costarricense. Así es. Ustedes se encuentran en los contratos que circulan en la calle modelos que fueron redactados con miras al marco conceptual de referencia al derecho anglosajón. Cláusula de contrato completo, aparece ahora en todos los contratos que uno ve. Bueno, eso es nada más y nada menos que una cláusula, una boilerplate clause, una cláusula de estilo que utilizan en el derecho estadounidense para activar una cuestión que se llama el parole evidence, que proscribe traer para interpretar un contrato el material precontractual, las relaciones precontractuales. Lo que se quiere es que este documento cierra la negociación de las partes y bloquea las fuentes de interpretación frente a antecedentes. Bueno, eso entre muchas. Entonces el derecho estadounidense, nos guste o no, ubiquémonos geográficamente, piensen en dónde está nuestro país, ha influido muchísimo en la práctica contractual costarricense. Entonces, me parece a mí, bueno, y no solo la práctica contractual, sino la legislación. ¿De dónde proviene, por ejemplo, la ley de garantías mobiliarias? Que bastantes dolores de cabeza nos dio a los intérpretes cuando se iba a promulgar. En el Colegio de Abogados, también Manuel recordará, que es parte de la Comisión Civil y Mercantil, cuando vino el proyecto de la ley de garantías mobiliarias y la empezamos a leer, no entendíamos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y se hablaban de términos que eran familiares para nosotros, pero no entendíamos. ¿Y qué era? ¿Por qué no entendíamos? Bueno, porque esa ley de garantías mobiliarias proviene de una ley modelo de la OEA, la cual proviene del Article 9, es decir, capítulo 9 del Uniform Commercial Code de Estados Unidos, que es una obra hiper desarrollada, súper sofisticada, que es el estado del arte en las garantías reales sobre cosas muebles. Las garantías reales sobre cosas muebles son de las garantías más importantes en el mundo moderno. Garantías reales sobre activos intangibles y sobre activos tangibles. Derechos de propiedad intelectual, todo. Los activos modernos, ¿cómo se regulan? Con garantías mobiliarias, security interests. Y ese derecho que nosotros tenemos ya como ley nuestra de garantías mobiliarias, eso es derecho estadounidense. Entonces, ¿será que a la hora de redactar un código civil tenemos que armonizar un código civil que sea capaz de interactuar con un sistema que fue creado a la luz del derecho estadounidense? Mi opinión es lo bueno de donde venga. Si hay que buscar leyes buenas en Júpiter, vamos a Júpiter a buscarlas. Lo bueno de donde venga, porque tenemos derecho a darnos para nuestra convivencia, porque ¿qué es un código civil sino las leyes de la convivencia? La ley es primaria de la convivencia. Tenemos derecho a darnos las leyes más eficientes, las leyes más justas, las leyes más claras. Tenemos derecho a ir de compras y comprar la ropa más fina para nuestro código civil. Tenemos derecho a esto. No hay prisa. Bueno, el Colegio de Abogados nos ha puesto un plazo. Espero que no sea perentorio. Pero creo que no hay prisa. Yo creo que es un trabajo que debe hacerse bien, pensando, proponiendo, discutiendo, abriendo diálogo entre las generaciones, ¿verdad? Para darnos unas leyes finísimas, que sean comprensibles, que se puedan aplicar rápidamente, ¿verdad? Que las juezas nuevas, que los jueces nuevos puedan entenderlo y aplicarlo rápidamente, resolver los casos rápidamente. ¿Por qué no haciendo silogismos? Los casos, las cortes de casación funcionan mejor si las leyes son claras. Los pobres jueces de casación, bueno, uno dice, los magistrados de la sala primera, tremendo trabajo, qué honor. Ser magistrado
de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Y yo me puedo pensar, pero qué martirio, pobrecitos, pobrecitos. Y uno ve esas sentencias donde se la juegan para darle coherencia a un sistema legislativo que es incoherente y lagunoso. En cambio, si se tienen leyes claras, renovadas, frescas, armoniosas, entonces una Corte de Casación puede hacer su trabajo, que es darle uniformidad a la aplicación del derecho. Y no tiene que estar enmendándole las ineficiencias a los legisladores. ¿Cuál ha sido el método legislativo preferido en Costa Rica? Ha sido el puntillismo, fragmentarismo. Todos los días nos sorprenden. Antes se le tenía respeto a los códigos civiles y mercantiles y rara vez se encontraba uno reformas. Pero ahora más bien se le perdió ese respeto y entonces hay una hiperabundancia de reformas. Hoy nos mandaron una reforma al Código de Comercio, antier, la semana pasada, otra reforma al Código de Comercio. Hay una ansia, una sed, una efervescencia, una ebullición de reformas que son parches y entonces no debería ser el derecho privado, don Bernal Jiménez, el fruto de una reflexión colectiva meditada, ¿verdad? Don Ignacio Guzmán, profesor, no debería ser el fruto de un esfuerzo colectivo generacional para hacer leyes armoniosas y no el impulso de alguien. Mire, nosotros en la Comisión Civil y Mercantil a cada rato tenemos impulsos de mandar. Yo me sentaba ahí, mire, mandemos un proyecto de ley, pero de repente me refreno y digo yo, no caigamos en esa trampa puntillista fragmentaria de estarle poniendo tanto parche a nuestro derecho privado. Hagamos un esfuerzo de ponernos de acuerdo de cómo visualizamos un sistema de derecho privado que sea eficiente en derechos reales, en derecho mercantil, en obligaciones, en responsabilidad civil. Y con principios claros, ahora sí, vamos armando las instituciones, tomando lo que ocupamos. ¿Okay? Y entonces, claro, como resultado de esas reformas puntillistas, usted encuentra cada vez más un derecho asistemático. La reforma que se le hizo el año pasado al régimen de la ingratitud en materia de donaciones, uno ve que hay buena intención, o sea, el legislador tiene buena intención. Pero empieza a examinarla, usted va a encontrar que esa reforma al contrato de donación, al artículo 1405 del Código Civil, es sumamente imperfecta, porque ya no es una obligación pasiva de gratitud, sino que tiene obligaciones activas, incluso alimentarias. Entonces, el donatario, para no ser ingrato, debe proveerle alimentos al donador. Entonces, ya no es una donación, ya que tenemos un contrato de intercambio. ¿Qué será? Entonces toda donación llevará implícita una especie de renta vitalicia. Entonces uno dice, bueno, sí, es una reforma hecha con buen sentimiento, pero me parece a mí, perdone, no sé quién redactó, ya he cometido muchas imprudencias en mi vida, pero me parece que el producto técnico no es de calidad, no es de calidad técnicamente. Hace poco se reformó el 572 del Código Civil, también, sorpresivamente. Heredan a la par de los padres biológicos, de los hijos biológicos, del cónyuge y el conviviente de hecho, hijos y padres de crianza. Reformado el primer rango de herencia vintestato, algo tan importante en las sucesiones. Hijos y padres de crianza. ¿Y qué son hijos y padres de crianza? Y usted va a ver la ley especial que define quiénes son hijos y padres de crianza y dice que el padre de crianza es una persona que acompañó a una persona menor con quien no tenía obligación alimentaria y que le proveyó voluntariamente. Básicamente quien asume una obligación natural con una persona que no era su acreedor alimentario y lo crió hasta llevarlo a la mayoría. Pero no está el corchete de cierre hasta que cumpla los 18 años, pero no el de apertura.
No se sabe si esta persona que es padre de crianza o madre de crianza fue que crió a ese chiquito desde que era un bebé, o lo crió desde que tenía 10 años, o 12 años, o 15 años, o 17 años. No está el corchete de apertura de ese concepto tan importante y que ahora comparte con los padres e hijos biológicos el primer rango de herencia vintestato. Importantísima reforma, crucial reforma, y nos sorprendió a todos. Yo no sé si ustedes vieron ese proyecto antes de que se aprobara. Un día tanto se apareció aprobado. Entonces, bajo ese puntillismo no hay debate. No hay debate ni conocimiento previo de los proyectos de ley, sino que tiene que estar uno básicamente todos los días de una manera obsesiva viendo qué se publicó, qué nueva ley hay. Y en muchos casos es por lo menos antitécnica. Y eso va a generar unos pleitos a la hora de las sucesiones, donde empiezan a aparecer los padres y los hijos de crianza. Yo fui porque ahí el concepto está muy mal definido y puede disputar una herencia. Qué cosa más increíble, ¿verdad? Se ocupa una reforma del derecho de sucesiones, desde luego. Ustedes saben que el derecho de sucesiones, ¿quiénes de ustedes ya llevaron sucesiones? Bueno, ustedes ya se dieron cuenta que el derecho de sucesiones en Costa Rica es muy particular, muy diferente al derecho de sucesiones en los demás países latinoamericanos, porque en nuestro país tenemos un principio de prácticamente una libertad total de testar. ¿Okay? El testador puede desheredar a sus hijos, puede desheredar a su cónyuge, puede desheredar a sus padres. Lo único que tiene que cumplir ya no es de herencia, sino cumplir las obligaciones alimentarias. Pero ¿qué ha pasado? Que los jueces civiles han considerado que la obligación alimentaria es personalísima, cesa con la muerte. Entonces el chiquito huérfano no tiene a quien pedirle pensión alimenticia. El chiquito que queda huérfano, lo que tiene que ir a hacer es, si es heredero, ir a pedir un fragmento, un adelanto de su herencia. Cuando la idea original era que los niños y las personas incapacitadas tuvieran por lo menos asistencia alimentaria de quien se la debía en vida. Bueno, total. Y dígame una cosa, en este tiempo donde la Convención de los Derechos del Niño predomina, eso no es en contra de los derechos del niño. Entonces usted puede encontrar cómo hay líneas jurisprudenciales y leyes que por lo arcaicas no se dieron cuenta del advenimiento de los derechos convencionales. Y entonces usted se va a encontrar que esa libertad absoluta de testar permite hoy en día que se emitan testamentos, como uno que vi un día de estos, que dice un hermano y una hermana, y el papá dijo, y le dejo a mi hijo el 51% de las acciones de esta sociedad porque él es hombre y porque él sabe cómo administrar, y a la hija el 49%. Y en la práctica esto ha implicado que la hija ha estado, desde que falleció el papá, ha estado subyugada, porque el hombre, amo y señor de la sociedad, porque tiene el 51%, toma todas las decisiones, y si su hermana se porta bien, le da por ahí una pensioncita de una empresa hiper rica. Entonces, tenemos una libertad de testar que no supo del advenimiento de la Convención de la CEDAW, que elimina todas las formas de discriminación de la mujer. Entonces, vean ustedes cómo estas instituciones que tenemos en nuestro Código Civil están divorciadas. Hay un hiato entre instituciones arcaicas y el derecho convencional. Por eso me gusta tanto el Código Civil de la Argentina, que pone las cosas, arregla las prioridades, el Código Civil de la Argentina, ¿verdad? Oscar Miguel lo conoce muy bien, está estudiando ahí los derechos reales. Pero en la parte general habla de un diálogo de fuentes. ¿Cuál es el diálogo de fuentes? Es armonizar los derechos civiles con las grandes convenciones de derechos humanos. Eso es. Ahora,
Los argentinos predican de eso, están tan orgullosos de su código, pero nosotros el diálogo de fuentes lo tenemos en teoría desde 1990 con la Sala Constitucional, ¿cierto? La Sala Constitucional ha hecho, con sus luces y sombras, un trabajo formidable en lo que concierne a la actualización del derecho civil, imparte justicia civil en los amparos contra sujetos de derecho privado. Defiende a los chiquitos que les impusieron una sanción en el colegio, o a los jóvenes que no los dejan andar el pelo largo, o les registran el bulto y el derecho a la intimidad, etcétera, etcétera. La Sala Constitucional ha generado derecho civil, pero las leyes a nivel patrimonial siguen a espaldas de los derechos humanos. Esa es la realidad. Y les puse ese ejemplo en materia de sucesiones. ¿Será que debemos mantener esa libre testamentifactio como la diseñó el gran Zambrana? Porque hay que conocer la historia de las instituciones para ver de dónde proviene. Eso fue una ley que el maestro Zambrana desarrolló, contratado por la Asamblea Legislativa antes del Código Civil, y cuando se promulgó el Código Civil, la ley de sucesiones simplemente se implantó en el Código Civil. Y han pasado muchos años sin que se revisen las leyes de sucesiones. Amerita, creo yo, revisarlas, las leyes de sucesiones sin testamento. Y también ver si habrá necesidad de ponerle límites a la libertad de testar. Sobre todo cuando el testamento entraña discriminaciones por edad y por género. ¿Qué más les digo? ¿Qué más les puedo contar? Hay tantos temas. Yo les traía una conferencia escrita, pero después lo que voy a hacer es después mandárselas para que los que tengan paciencia la lean. Eran 53 páginas, pero no nos va a dar chance. No nos va a dar chance. Más bien, tal vez les cuento cuál es el método, un poco los antecedentes de esta idea de reforma del Código Civil y cuál es el método que se está implementando para que esta sea la vencida. Bueno, en los 80s, cuando el Código Civil iba a cumplir 100 años, se empezó a hablar de una reforma del Código Civil. Los profesores que están acá se acuerdan, yo era un joven estudiante, entonces no era un muchacho ahí, en los 80s, pero sí veía en los pasillos que el Código Civil cumple 100 años, que vamos a hacer una gran reforma al código, un nuevo Código Civil y tal, y ya se reunieron y se formaron comisiones aquí en la facultad. Se formaron comisiones en la facultad y grupos de trabajo y en el colegio de abogados también. Todavía no he entendido por qué el proyecto se disipó. Algo produjo. Por ahí el otro día don Víctor Pérez me mandó unas actas de unos trabajos, algo quedó, pero el proyecto no fructificó. El fruto que quedó de esa iniciativa en los 80s fue la reforma al título preliminar del Código Civil. Y ustedes saben de dónde viene la reforma al título preliminar del Código Civil, de 1986. ¿Ustedes la conocen? ¿Sí? Bueno, fue una copia del título preliminar del Código Civil de España, y los españoles, después de un trabajo muy serio, habían hecho una reforma al título preliminar de su Código Civil en 1974. ¿Okay? Y se hizo una copia más o menos verbatim de ese título preliminar, con la ventaja de que está bien redactado. Y la norma sobre, ustedes conocen, la prohibición del abuso del derecho, la prohibición del fraude de ley, el valor normativo de la jurisprudencia, el principio de buena fe positivado. Estas normas han tenido la interpretación de las normas jurídicas, el artículo 10 del Código Civil. Bueno, les hemos sacado el jugo a esas normas. ¿Por qué? Porque nos quedó una casa, le reformamos el corredor a la casa, pero por dentro siguió siendo una casa vieja.
con esa reforma al título preliminar. Bueno, se reformó la fachada, pero por dentro quedó igual el código. Entonces los jueces, los árbitros, continuamente echan mano de todas esas instituciones para impartir justicia pretoriana. Lo cual a mí me gusta y me disgusta al mismo tiempo. Me disgusta cuando soy parte y me sorprenden con una originalidad. ¿Por qué? Porque con el principio general de buena fe usted puede justificar lo que sea. Lo que sea. Y con el 22 del Código Civil usted puede anular cualquier cláusula contractual, porque dice que es un abuso del derecho, o dejarla viva. Con ese artículo 22 del Código Civil, mi querido admirado don Óscar González, cuando era magistrado, redactó una sentencia que anuló un laudo. Dijo, este laudo tiene una cláusula penal abusiva y le aplico el artículo 22 del Código Civil, que es una norma de orden público. ¡Bingo! El artículo 22 del Código Civil es una norma de orden público y uno puede impugnar un laudo por nulidad. Entonces, la siguiente oportunidad que tuve, planteé el recurso de nulidad del laudo. Artículo 22 del Código Civil, norma de orden público. Bueno, ya no más. Ya no más. O sea, fue norma de orden público ese día, a esa hora, porque tal vez no estaba lloviendo, había un día primaveral y había un bello atardecer desde la corte. Ahí sí es norma de orden público, anulemos este laudo. La próxima vez ya no. Ese es el problema con esas normas indeterminadas, ¿verdad? Que si bien pueden en un momento dado darle oportunidades a la persona, a la gran persona juzgadora, para que se salga de una trampa axiológica, no debe ser la regla. No debe ser la regla. La regla es que las situaciones jurídicas deben estar reguladas para que tenga una solución rápida. No puede convertirse cualquier caso en un caso de filosofía del derecho, porque si no, no hay uniformidad de jurisprudencia. Vean ustedes la jurisprudencia de la Sala Primera de la Corte en materia de contratos de distribución comercial internacional. ¿Ha zigzagueado o no ha zigzagueado? A mis alumnos de principios del derecho privado les puse 2 sentencias del mismo año, totalmente contradictorias sobre el mismo tema. El problema de los títulos repetidos, ¿ha zigzagueado o no ha zigzagueado? El problema de los fraudes inmobiliarios registrales, desde el 3 de abril de 1998. 2 cámaras de nuestra Corte Suprema de Justicia tienen posiciones contradictorias sobre quién debe conservar la propiedad cuando ha habido un traspaso por título falso con un traspaso subsecuente a favor de un tercero de buena fe. Desde el 3 de abril, desde la sentencia 346 del 3 de abril de 1998, tenemos una jurisprudencia contradictoria de 2 cámaras de la Corte Suprema de Justicia. Y cada una de estas cámaras justifica con base en el derecho positivo. ¿Por qué? Porque simplemente tenemos normas contradictorias. Bueno, no quiero seguir porque veo que tienen clases y todo. Nada más quería abrir darle la palabra para ver si alguien quiere hacer algún comentario, pero antes de eso hacerles una invitación. Próximamente les comunicaremos, ojalá al final de estas jornadas, cómo vamos a organizar los equipos juveniles de investigación. Este proceso es un proceso abierto, no queremos monopolizar la verdad de nada. Cualquier persona que quiera participar puede participar con una condición. La participación es abierta para todos. A pesar de que hicimos invitaciones a consultores en especial y a los profesores de la facultad, pero la condición es que nos den trabajos preparatorios por escrito. ¿Ok? No es una invitación a hablar paja, sino a producir travaux préparatoires, es decir, trabajos serios de propuestas en distintos campos. Olvidaba un ámbito donde sí tenemos que empezar de cero,
No vamos a cometer el mismo error que se cometió en el siglo XIX de preterir a las comunidades autóctonas costarricenses. No podemos hacerlo. Imponerles un derecho a las comunidades autóctonas indígenas costarricenses, que son heterogéneas. No, de hecho Costa Rica tiene compromisos importantísimos que empiezan desde el propio método de la concepción de la norma jurídica. Es más, antes de empezar hay un procedimiento de consulta sumamente riguroso que hay que hacer con las comunidades autóctonas. Y a esas comunidades autóctonas costarricenses sería imperdonable decir, bueno, entonces yo le voy a aplicar un derecho cosmopolita que choque contra su cultura. Tenemos que aceptar la diversidad, así como hay legislación especial de ciertos grupos humanos, debe haber una legislación especial. Pero esa legislación especial no puede ser impuesta. Hace poco hablábamos con dos magistrados, una magistrada y un magistrado que son expertos en esa materia, ¿verdad? Nuestra propia decana es experta en esa materia y ya nos advirtieron que es un trabajo súper delicado. ¿Y cómo empezar ese trabajo? Entonces, los equipos estudiantiles de investigación, estamos pensando que se formen en grupos de 4 o 5 personas, a quienes podamos, si no proponen un tema en particular que sea de su interés, delegarles algún tema de investigación donde tengamos necesidad. Miren, investiguenos por favor cómo se está, hagamos un estudio de la obligación alternativa a nivel comparado, por decir algo, o cómo está los sucapión, cómo están los requisitos de sucapión, etc. Para que esos equipos estudiantiles de investigación dejen su huella y por supuesto su reconocimiento, siempre y cuando nos entreguen el trabajo. El que quiera formar el equipo de investigación, bienvenido, pero nos entreguen el trabajo. El Congreso Jurídico Nacional de este año, en noviembre, va a ser sobre este tema, reforma civil en Costa Rica. Entonces ustedes van a tener una oportunidad también para presentar ponencias a ese Congreso Jurídico Nacional. Miren, y la contribución juvenil, ya me dijeron en la Argentina, fue determinante del éxito de ese código. Sin equipos juveniles de investigación, el proyecto no se hubiera cristalizado. ¿Por qué? Porque Bernal Jiménez, Ignacio Guzmán, Manuel Echeverría, Oscar Miguel, tenemos la agenda recontra llena. Y corremos un grave riesgo de quedarnos hablando paja. Don Daniel Gadea, aquí lo tengo apuntado, en el 2011 me dio una carta misión a Federico para que redacte un código civil en el plazo de 5 años. Todavía lo debo. Confieso mi mora, okay, pero realmente un trabajo como este no se puede hacer sino con el intelecto de muchas personas inteligentes, y sé que en este auditorio, y sé que en esta facultad, sé que en el cuerpo docente de nuestra facultad, querida Facultad de Derecho, sé que hay muchísimos talentos, muchísima gente pensante, muchísima gente que con su energía puede contribuir a dar una buena idea que marque y que le dé un sello a este proyecto. Así que estén atentos, vamos a ofrecer este trabajo para que ustedes se integren, los que quieran contribuir. ¿Algún comentario, pregunta? Con todo gusto. Gracias, profesor. A continuación, tendremos la sección de preguntas para el profesor Federico Torrealba Navas. Quien desea hacer alguna pregunta puede levantar la mano y mis compañeros le entregarán el micrófono. Bueno, buenas tardes, profe. ¿Qué tal? Mi pregunta que está como relacionada con el tema de la reducción de plazos de la prescripción, ¿verdad? Y tal vez como pensar en un procedimiento más abreviado, y serían como en 2 ejes. La primera sería si está preparado el aparato judicial para soportar esta reducción de plazos,
¿verdad? Ya como en un tema de una aplicación más práctica. Y la otra es si esta reducción de plazos podría ser o es armónica o se va a armonizar con el Código Procesal Civil. Yo creo que el sistema judicial le daría la bienvenida, digamos, a un plazo corto de prescripción general, precisamente por eso, ¿verdad? Porque es más fácil resolver un conflicto reciente que un conflicto muy antiguo, y se le reduce el circulante. Claro, hay una tremenda complicación de derecho transitorio, ¿verdad? Tremenda complicación de derecho transitorio, pero tarde o temprano se puede llegar en poco plazo a esa realidad. Así lo han hecho en otros países, ¿verdad? Y desde luego cualquier reforma sustantiva tiene que tener un ojito en la parte procesal civil. La gran ventaja es que José Rodolfo León fue uno de los redactores del Código Procesal Civil. Entonces, y redactor también de la ley concursal. Así que estamos con un titán acá en esta. Hoy, de hoy en 8, por favor, están invitados a que sigan estas conferencias para que conozcan a José Rodolfo y a Ana Yancy. Bueno, buenas tardes, creo todavía. No, más que una pregunta, bueno, tal vez comentarles un poco que se sumen. Yo soy asesor en la Asamblea Legislativa y recientemente presentamos un proyecto para reformar el Código Civil, cosas de forma. Realmente yo no soy de la UCR, yo soy de la ULACIT, y fue que un día me senté con el profe y me acuerdo que me decía, ¿cómo es posible que el Código Civil tenga palabras como amo? O sea, en un momento, o sea, donde no hay esclavitud. Entonces nos pusimos a reformar cosillas de forma, realmente. Palabras como amo, por ejemplo, el tema de ya no existe el curador, ahora es garante, todavía se mantiene en el código. Actualizamos algunas cuantías también, por ejemplo, el Código Civil todavía habla de 50 pesos, 100 pesos, 250 pesos. Entonces habíamos pedido un dictamen al Banco de Costa Rica, sí, nos lo trajo a valor presente. Unas fórmulas loquísimas del oro líquido y todo, porque eran cuantías de 1886, 88 por ahí, donde el colón no existía. Entonces, creo yo que cualquier reforma que sume a la actualización del código, pues es muy valiosa. El proyecto va bien caminado, de hecho, bueno, ahorita estamos en sesiones extraordinarias. Pero lo que le queda, yo creo que ya segundo debate más bien, que todavía más bien la exposición de motivos se dejó abierto por si algún diputado o diputada quería hacer algún asunto de forma, ¿verdad? Porque también el tema de la asamblea es que a veces hacer proyectos tan ambiciosos políticamente es casi imposible que salgan. Obvio, ¿verdad? Me imagino que ya un proyecto que venga al colegio de abogados y que venga firmado por todas las fracciones y demás, pues saldrá más rápido, pero también hay toda una negociación ahí. Y también a veces reformar demasiado, cualquier diputado puede llegar y poner una palabra, un punto, una coma y todo el mundo lo travesea, y por eso es que a veces salen los proyectos como salen, ¿verdad? Salen un monstruo ahí raro. Entonces, a veces las reformas también es bueno hacerlas muy delimitadas, cerrar a veces la exposición de motivos para que luego no sea inconexo, que más bien sea conexo y puedan hacer con el texto lo que sea. Pero no, decirles que se sumen, está súper buena la invitación. Y bueno, eso fue una tarde con un profe y salió un proyecto de ley. Entonces, obviamente se trabajó varios tiempos, ¿verdad? No fue así como que salió de la nada, pero ese proyecto lo que reformas son cosas de forma, no toca al fondo. De hecho, en la exposición de motivos quedó que, o sea, cualquier alteración al fondo, pues sería inconexa. Pero no, más bien sí, decirles si hay alguna cosa de forma y todo, todavía hay chance para presentar mociones 137 y sumarlas al proyecto. Perfecto. Genial. Magnífico. Un comentario sobre eso. A mí me parece muy buena la iniciativa. Sin embargo, la parte política de lo que a mí me corresponde, y creo que también los miembros de esta comisión, ni siquiera la estamos pensando. Estamos pensando como un proyecto académico.
tendrá en algún momento, si llega a ver la luz, viabilidad política, ya eso es un tema que no, creo que no nos debe quitar el sueño, más bien enfocarnos en la parte productiva académica para que sea un producto integral, armónico, y que tenga también, por supuesto, la belleza y la elegancia de una redacción, ¿verdad? Claro, la forma es importante. ¿Cómo darle a un nuevo código civil y mercantil una redacción hermosa y que al mismo tiempo tenga el estado digamos, la convicción generalizada sobre el lenguaje inclusivo y no caer en esa cacofonía de la persona tal cosa y la persona tal otro y la persona tal otro? Por ahí me dieron un buen consejo, pero todavía me lo reservo, pero sí debe ser un producto de los tiempos actuales. Es un producto de los tiempos actuales, hasta en su redacción, en su forma. Pero lo más complicado es llegar al contenido, ¿verdad? Sí. ¿Alguien más quiere comentar? Sí, dale, David. Bueno, don Federico, muy buenas tardes. Saludos. Yo quisiera hacer una consulta. ¿Existe, al menos a nivel de la comisión, en estos momentos que todavía son pues bastante tempranos de lo que es el proyecto, o existe alguna discusión o conversación sobre la inclusión en especial del aspecto o la consideración de los aspectos arbitrales y de resolución alternativa de conflictos dentro de lo que llegará a plantear eventualmente el proyecto del código, tomando en consideración que pues en materia civil y comercial, especialmente en estas dos, la resolución alternativa de conflictos ha sido una vía que ha ido tomando mucha fuerza en los últimos años? Muchas gracias, David. Esos temas son sobre todo procesales y creo que estamos bastante bien con la legislación modelo, ¿verdad?, que tenemos ahora ya nacional, el sistema monista que tenemos. Creo que le tenemos mucha fe a que eso se regule, esa parte procesal, súper bien entonces yo creo que, pero un código civil sí debe tener algunas reglas sobre los contratos de pacificación de conflictos. Y ahí está el contrato transaccional, el punto de contacto con la conciliación. Hay otros contratos de pacificación de conflictos bastante originales, como aquellos donde las partes dan los hechos y simplemente se encarga a un mandatario que dé el derecho. ¿Cómo se llama eso? Pero sí, desde luego un código civil debe tener como parte de sus contratos especiales la pacificación de conflictos. Buenas noches, profe. Profe, una consulta. ¿Cómo va a ser el aspecto de la influencia de la tecnología, de las inteligencias artificiales, más que todo la tecnología específicamente en el nuevo Código Civil? Que venimos de un código de 1888, ¿verdad? ¿Cómo va a ser esa influencia tecnológica aplicada a la norma de hoy? Bueno, más bien díganme ustedes. Díganme ustedes, precisamente, esa llamada no es una invitación, tómenla como una llamada de auxilio, ¿verdad? A personas como ustedes que tendrán más naturalmente introyectada los medios tecnológicos. Yo sí sé que se ocupa en la Teoría General del Contrato reglas sobre los contratos automatizados, desde luego, y se viene hablando de de esos sujetos particulares no humanos como parte del derecho de la persona, pero bueno, en nuestro grupo Ana Yancy Rojas es la que está más cercana a esos temas de tecnología, pero yo creo que necesitamos ayuda de estos equipos juveniles de investigación. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Yo, bueno, buenas noches, profe, todo bien. Bueno, primero muy enriquecedora la charla, muchas gracias. Y ahora que usted menciona este tema de las reformas que se estuvieron hablando en los 80s, me genera curiosidad tal vez si para ese proyecto que tienen ahorita tienen algunas medidas o no sé, plazos, metas o algo así para tratar de prevenir que tal vez vuelva a pasar lo mismo, o sea, como que nos volvamos a poner esta meta de reformar el código y que luego de un tiempo nada más empiece a desaparecer. Nos recomendaron los argentinos tener un petit comité, por eso se formó ese grupo de 3 personas
No para decir, yo voy a redactar todo. No, sino para asegurarnos este compromiso que tenemos de producir un proyecto, un anteproyecto, para echarlo a discutir y que se publique, ¿verdad? Ese fue el consejo que se nos dio, que sea un pequeño comité de personas que tengan ese compromiso de producir ese documento para echarlo a andar, el cual se podrá modificar después, complementar. Habrá otros proyectos, no tiene que ser único. Me imagino que habrá otra gente que se entusiasme con la idea, enhorabuena. Pero yo creo que lo que pasó en los 80s fue que se diluyó el esfuerzo. Eso es lo que yo he entrevistado a la gente, ¿verdad? Ustedes, el grupo de profesores de derechos reales, hagan ustedes las propuestas de derechos reales, los de obligaciones, las de obligaciones, y cuando todo el mundo tiene que participar en la redacción, nadie redacta nada. Eso es. Dale, por favor. Buenas noches. Primero que todo, muchísimas gracias por la charla. Yo tenía una consulta en cuanto a que si se pretende hacer un código civil y una posible unificación con el derecho mercantil, ¿cómo se debería tratar el tema de las especialidades? Por ejemplo, que tal vez el código no esté acorde o no apoye a los contratos en masa o a los títulos valores. ¿Tienen alguna idea o debería tirarse un poco por lo general y después por regulación en materias específicas? O... Sí. Excelente pregunta. Nos han recomendado no ser tan detallista, sino que el Código Civil tenga puntos de empate con la legislación especial en estas materias como las que mencionas, que son materias de negotiable instruments, valores negociables. Eso es un tema que me parece a mí que no debe estar regulado en el Código Civil, aunque sí el Código Civil debe contemplar dentro de los bienes intangibles. Entonces, que tenga como un punto de empate, básicamente. Dicho sea de paso, el Código Civil actual, por la época, solamente está centrado en los bienes inmuebles, porque ahí estaba la riqueza en el siglo XIX, en la riqueza inmobiliaria. Pero hoy en día es tan importante la riqueza inmobiliaria como la riqueza mobiliaria. Vea que ¿verdad? ¿Qué vale más? No sé, el Mall San Pedro o la marca Adidas. El mundo está concentrado en activos intangibles, esos son bienes muebles. Entonces, la regulación del derecho de cosas ahora no puede concentrarse únicamente en el derecho inmobiliario, todo lo contrario. ¿Alguien más? Y ya vamos tal vez la última pregunta, si él entiende, para no abusar ya tanto de su tiempo. Y en el pasillo cuando gusten, ¿verdad? Dale, Bernal. Gracias, Federico. Como siempre, excelente la exposición, muchísimas gracias. Básicamente dos preguntas. Una, hace unos años estaba hablando con don Carlos Manabela y como es de esperar, de su código argentino era la crema innata de la obra jurídica legislativa. Sin embargo, bueno, ahí estuvimos en algunas discusiones. Quisiera saber tu posición, si conoces a 10 años de la promulgación del Código Civil y de Comercio de Argentina, ¿qué resultados han tenido? Digamos, eso es un poco, digamos, más de chisme que otra cosa. Y otro punto a nivel de comisión, tenemos nuestro Código Civil, nuestro Código Comercio y aquel famoso tercer Código Civil que es la Ley de Defensa del Consumidor, para resumir el nombre. ¿Qué tratamiento le están dando a los derechos del consumidor dentro de este Código Civil unificado? Te agradezco, Bernal. A mí me gusta mucho ese código argentino y ellos están muy contentos, están como muy satisfechos y sí ya le están haciendo ajustes. Están haciendo ajustes de cosas que quedaron, ¿verdad? Que pues, lo hicieron en muy poco tiempo. Pero es que ellos tenían la gran ventaja de que tenían unos antecedentes de muchos años de estar reflexionando sobre esto. Y de hecho ya habían actualizado el código Vélez-Arfield, lo habían actualizado en el 68. Entonces no tenían tanto que recorrer como nosotros. Y ya tenían mucho trabajo especializado. Entonces, por eso la comisión redactora, con 100 consultores, en un tiempo récord hicieron ese código. Pero es que ya tenían
mucho han dado, ¿verdad? Y están muy satisfechos con el producto. De hecho, no he escuchado malos comentarios, ¿verdad? Porque algo de lo que me dijo el señor Pizarro, me dijo, vea, no va a quedar perfecto, ningún trabajo colectivo es perfecto, pero tenga la seguridad de que va a quedar mejor de lo que tienen ahora. Obviamente muchas de las cosas que están ahora se van a mantener, se mantienen en lo fundamental. ¿Y cuál es la otra pregunta, Bernal? No, derechos del consumidor, lo que hacen ellos es crear la categoría especial. En los contratos entre iguales rigen estas reglas, pero en el derecho del consumidor se establecen los siguientes principios. Y eso está en el Código Civil. Ahora están promulgando un código de consumidor en estos tiempos. Yo no sé si ya entró en vigor o ya lo tenían. Entonces sí se requiere una legislación especializada que es muy reglamentaria de protección al consumidor. Entonces lo que hace el Código Civil es como un maestro de orquesta. Es como un gran maestro de orquesta que armoniza y tiene los puntos de contacto con la legislación especial. Entre ellas, el Código de Consumidor que están por promulgar. Mira, algo así podríamos hacer nosotros también. Claro, hay que hacerle retoques a la ley del consumidor porque el marco conceptual de la ley del consumidor es diferente a la del Código Civil. El código, por ejemplo, la ley de arrendamientos urbanos y suburbanos tiene como marco referencial el Código Civil de España. Entonces, ahí donde vos te encontrás que lo que ellos llaman nulidad es anulabilidad, tiene una confusión en materia entonces, yo creo que una vez armado el bloque central, sí se pueden hacer retoques a las leyes especiales para armonizarlas, hablar el mismo lenguaje. Que si hablamos en una ley qué sé yo, de restitución, de rescisión, que sea un único lenguaje, y no como ocurre ahora, que el Código Civil le llama rescisión a la nulidad relativa y rescisión aparece en el Código de Comercio con otro contenido, y lo que se genera más bien son confusiones lingüísticas, ¿ves? Pero un Código Civil no puede ser así tan total como se aspiraba en el siglo XIX, no. Es un tronco principal que debe empatar por ejemplo, con el Código de Familia hay que empatar la parte de gananciales, parte patrimonial, ¿verdad? Y así con todas las leyes especiales. Ok, bueno, ¿quedaba una más por acá? Sí, adelante. Sí, buenas noches. Yo soy abogado litigante, licenciado Federico, y muy contento de estar aquí entre tanto joven. Se siente uno pues joven igualmente, ¿verdad? Entonces me motiva ver jóvenes interesados en un tipo de reforma. Y, don Federico, realmente me llamó la atención, digamos, el análisis que hiciste de la parte preliminar del Código Civil. ¿La parte qué? La parte del título preliminar del Código Civil, sí, ¿verdad? Lo que tiene que ver con abuso de derecho, buena fe, y yo incluiría un elemento muy importante que es la equidad, ¿verdad? Que inclusive el 1023 lo establece como una prioridad o incluso un requisito de validez, alguna jurisprudencia establecido a la hora de contratar las partes. Siento que esa tal vez es una de las partes más importantes, pero yo percibí como una cierta desconfianza a la hora de la exposición tuya en cuanto a que el juez pueda tener ese marco de análisis de cuando hay un abuso de derecho, cuando hay una falta de buena fe, porque más bien yo creo que ese análisis del juez es el que permite revitalizar, oxigenar la normativa. Es decir, y yo como litigante lo veo, uno ve contratos muy perfectos, muy bonitos, se ajustan a la ley, pero realmente uno dice, aquí hay una injusticia, y realmente esa discusión de la injusticia se lleva al momento de hablar de que hay una buena fe o que hay un abuso de derecho. Y en estos tiempos, bueno, que los jóvenes ahora, yo sé que para hacer tareas utilizan mucho la inteligencia artificial, ¿verdad? Llega un momento en que temas como determinar cuándo hay buena fe, cuándo hay abuso de derecho o cuándo hay equidad, un juez no puede ser suplantado por una máquina o por un robot, tiene que haber un análisis, ¿verdad?, de lo que vamos a entender por buena fe. Entonces, en esa línea de razonamiento, yo siento que más bien la fortaleza del Código Civil es precisamente ese título preliminar y ese andamiaje basado en lo que antes eran principios generales del derecho y que ahora están positivados como tales, ¿verdad? Siento o presiento que la Comisión lo que está tratando es entonces de volver a encasillar
diferentes categorías jurídicas o a encasillar diferentes negocios jurídicos que nos puede llevar al mismo problema que tiene el Código Civil o tuvo el Código Civil hace 100 años, que van a ser figuras o categorías jurídicas que se van a desactualizar y entonces nos van a meter en una camisa de fuerza y volvemos al punto de origen. Bueno, ¿hasta qué punto puede el abogado litigante, el juez, pues decir, bueno, no, aquí hay que tomar otras decisiones? Y esto me lleva a una conclusión. En realidad, el derecho privado no se limita al Código Civil, es decir, el Código Civil es una parte, y en ese tanto, si el Código Civil es una parte, tenemos que entender que la normativa especial que se ha creado tiene que estar armonizada, y ese razonamiento le toca a un juez. Yo creo que el legislador no debería hacerlo, el legislador tiene que dar herramientas para que un juez pueda hacer una sistematización, o nosotros abogados litigantes podamos sistematizar y armonizar las diferentes normas, pero dentro de un andamiaje de razonamiento que permita pues un Código Civil. Entonces yo creo que la finalidad de un Código Civil, o la finalidad sería más bien darnos un método de razonamiento jurídico para efectos de poder armonizar las diferentes normativas especiales. Gracias. Sí, muchas gracias. Yo concuerdo con usted en que el título preliminar le dio nuevo oxígeno al derecho privado, ¿verdad? Sin el título preliminar yo no sé qué hubiera ocurrido, ¿verdad? El título preliminar ha permitido corregir muchos defectos de la ley, pero mi opinión es que no basta. Por ejemplo, con el abuso del derecho usted puede romper el velo societario, y se ha roto el velo societario con el abuso de la personalidad jurídica, pero ¿no sería mejor que esté claramente establecido bajo qué reglas y en qué supuestos procede el desconocimiento de la división de la personalidad jurídica para que haya seguridad jurídica? Con el abuso del derecho hay sentencias que revisan contratos, intervienen contratos, pero ¿no sería mejor que existiera el tema de la revisión contractual, ¿verdad? Como existe en otros países, cuidadosamente establecidas las condiciones y los efectos de la figura de la revisión contractual, y dejarle a esos principios la función que actualmente tienen, digamos, la función correctiva, la función, digamos, de revisión axiológica de las soluciones. Pero lo que ocurre es que actualmente, si yo le pregunto a usted, ¿la revisión del contrato por imprevisión en estos momentos es válida en Costa Rica? Y usted me va a enseñar una sentencia que dice que sí y otra sentencia que dice que no. Entonces, cuando usted le deja a los jueces la decisión en un sistema como el nuestro, donde no hay precedentes vinculantes jurisprudenciales, lo que se genera es una inseguridad jurídica. Ese es el problema. Y si usted cae en manos de un tribunal judicial o arbitral de alta jerarquía intelectual, perfecto, pero puede ser que no. Puede ser que no. Hay que estudiar la jurisprudencia para ser realista. Entonces, yo creo que no todo se puede hacer a base de creación pretoriana de derecho. Hay que hacer regular las instituciones y tomar una decisión colectiva si vamos a admitir, por ejemplo, la excepción de contrato no cumplido por incumplimiento prospectivo. Eso no está. Y hay que regularlo. Hay que ver, digamos, diluciones de capital, por ejemplo. Las diluciones de capital, un problema que existe en Costa Rica cotidiano. Socios diluyendo a otros socios y sacándole plata de la bolsa descaradamente. No está regulada en el Código de Comercio. Usted puede corregir diluciones de capital con el artículo 22 del Código Civil, pero ¿no sería mejor que estuviera regulada en la legislación sobre personas jurídicas las reglas de modificación de la estructura del capital social para evitar diluciones? No sé, a mí me parece que si bien concuerdo con usted en que el título preliminar es una gran cosa, no es suficiente, para nada. Bueno, se queda uno con las ganas de seguir comentando. Muchas gracias por su atención y estoy a sus órdenes.
Sin más, agradecemos al profesor don Federico Torreal Banabas por compartir con nosotros sus conocimientos y también a todos los que nos acompañan, tanto presencialmente como por medio de nuestras redes sociales. Amablemente les solicitamos realizar la evaluación de la actividad por medio del código QR que les fue entregado al inicio y les recordamos que el día de mañana, 3 de junio, a la misma hora que hoy, tendremos en este mismo auditorio la conferencia del doctor José Rodolfo León Díaz, titulada Reflexiones sobre la parte general de un nuevo Código Civil. Les deseamos buenas noches. Buenas noches, gracias.